propiamente del animal, ¿ya? Por muy que a estos animales, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta. Según su función en el cuerpo, nosotros ya hemos visto, chicos, el acto de la alimentación, por eso les decía, esto es un poco más al objetivo que estamos viendo. Según su función, nosotros vamos a tener, y también según el acto de la alimentación, los alimentos naturales, porque en acá principalmente, chicos, están todos los alimentos naturales, algunos no naturales, pero principalmente naturales en el arco de la alimentación boliviana. Entonces, según su función, vamos a tener los energéticos, constructores o formadores y reguladores o protectores. ¿Ya? Vamos a indicar en este momento cuáles son los alimentos energéticos, protectores y formadores según corresponda. Los energéticos, chicos, aportan energía. Son ricos en hidratos de carbono, pueden ser simples o complejos, y en grasas, ¿ya? Tenemos el arroz, podemos tener el aceite, la mantequilla, el chuño, la papa. Conociendo ya nosotros nuestro arco de la alimentación, ¿a qué grupo van a pertenecer los alimentos energéticos? ¿A qué número de grupo aquí de nuestro arco de la alimentación? Al 5. Grupo 1, ¿cuál más? Grupo 4. Y hoy día era el examen. Grupo 1, grupo 6 y 7. ¿No? Esos son el grupo de alimentos energéticos. Mire, si hubiera preguntado eso ya todos hubieran dicho, por lo menos el 90%. Entonces, no se olviden, de nuestro arco de la alimentación, los alimentos energéticos son el grupo 1, que son ricos en hidratos de carbono complejos, el grupo 6, que son ricos en grasas, ¿no? Pueden ser oro, poliinsaturadas, monosaturadas, saturadas, etc. Y el grupo 7, que son ricos ¿en qué será rico el grupo 7, chicos? En hidratos de carbono simples. ¿Ya? Esa es la palabra correcta. Si me dicen azúcares, no está bien. Ya tiene que ser hidratos de carbono simple, porque hemos hablado de hidratos de carbono simple y hidratos de carbono complejo. Bien, entonces, ese es nuestro grupo de alimentos energéticos. 2. El grupo de alimentos constructores o formadores. Forman y reparan los tejidos, en este caso proteínas, carnes, huevos, lácteos, derivados. ¿Qué grupo ingresará aquí a este grupo de alimentos protectores constructores o formadores de nuestro arco de la alimentación? 4 y 5. Muy bien, el grupo número 4 corresponde a lácteos y derivados o leche y derivados, y el grupo 5 corresponde a carnes y huevos, ¿no? Bien. Y finalmente el grupo de los alimentos protectores o reguladores regulan procesos corporales, ¿no? En este caso van a ser ricos en vitaminas, minerales y fibra. Ejemplo, verduras, frutas, semillas. ¿Qué grupos de nuestro arco de la alimentación van a pertenecer a este? El 2 y el 3, ¿no? Porque el 2 es el grupo de las verduras, que ya hemos hablado que tienen bastante celulosa, ¿no? Que es un hidrato de carbono, la fibra, y tiene celulosa y hemicelulosa, o en este caso fibra soluble e insoluble, es lo mismo. Celulosa es fibra insoluble y hemicelulosa es fibra soluble, ¿ya? Entonces vamos a tener el grupo 2 y 3. Y ahí ya tendríamos todo nuestro arco de la alimentación completo, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos que según su función, los alimentos naturales van a dividirse en 3 grupos: alimentos energéticos, formadores y protectores. Y claramente ya lo tenemos en nuestro arco de la alimentación. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta, ya les había mencionado antes,
que estos tres grupos siempre deben estar en un tiempo de comida. En el desayuno los tres grupos, a media mañana los tres grupos, almuerzo los tres grupos, etc. Porque de esa manera estamos obteniendo el equilibrio en la alimentación. Aquí ya habíamos mencionado, pero está más claro, ¿no? El grupo 1, 6 y 7, energéticos, formadores 4 y 5 y protectores 2 y 3, ¿no? Ventajas de los alimentos naturales, ¿no? Tienen un valor, un mayor valor nutricional en equilibrio y natural. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros consumimos una ensalada de verduras, una ensalada de frutas, ¿no? Lo máximo que nosotros le agregamos, ¿qué será? Tal vez un poco de azúcar o algunos no, ¿verdad? Pero lo comemos directamente así, porque cada fruta tiene su propia azúcar, etc., ¿no? Pero cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una mermelada de frutas, ahí es la exageración que se implementa azúcares, ¿no? Azúcares simples. Entonces ya llevado a un proceso, eleva significativamente en muchos casos el valor nutritivo, ¿no? Por eso no se puede considerar como un equilibrio, mientras los alimentos naturales tienen su propio equilibrio natural. Entonces, a eso se refiere. Menor presencia de químicos y conservantes, ¿no? Definitivamente poco o nada tiene de conservantes, pero sí tal vez tendrá algunos químicos como los pesticidas, etcétera, para que no puedan deteriorarse o puedan crecer de manera natural, ¿no? Pero no han sido procesados, porque del árbol nosotros no vamos a tener directamente la mandarina, ¿verdad? O el zumo de fruta o algo, entonces no han sido procesados. Ayudan a prevenir enfermedades, ustedes saben ya muy bien que todo, principalmente lo que viene de los árboles, ayuda a prevenir enfermedades porque no tienen ningún tratamiento industrial. Son más sostenibles al medio ambiente. Si nosotros no queremos consumir, por decir, la manzana con cáscara, la pelamos, ¿verdad? ¿Y dónde la podemos botar, la cáscara? ¿Dónde? ¿Cómo? Hacer una composta, ¿no? O puede ser que si tenemos un patio, picarla muy bien y podemos botarla en la tierra. Es degradable. Pero no podemos hacer eso porque hoy día nos compramos una salchipapa, una hamburguesa, cortar el papel, el plástico y ponerlo a nuestro patio, ¿no? Porque no es biodegradable. Después de cuánto tiempo se ha visto que se degrada muchísimos años, ¿no? Entonces, no es posible. Por eso dice que es más sostenible para el medio ambiente, ¿no? Incluso, por ejemplo, las cáscaras que ustedes botan y demás, que yo en algún momento hice, era picarlo y tratar de acomodar en los jardines. Si no tienen ustedes jardín, en los jardines, pues donde está en la calle, porque ahí mismo se degrada, ¿no? Obviamente no mezclado con nada más, ¿no? Entonces es importante ese detalle, ¿no? Eso es respecto a los alimentos naturales. Ahora los no naturales, ¿no? Como definición, son aquellos alimentos que han sido modificados industrialmente mediante procesos físicos, químicos o biotecnológicos. Contienen aditivos como colorantes, conservantes, saborizantes, azúcares, grasas. Todo lo que haya sido procesado son los alimentos no naturales. Ustedes tienen una galletita, es un alimento no natural.
¿no? Tienen, no sé, alguna gaseosa o algún feel food, es un alimento no, porque ya tienen aditivos justamente para que tengan mayor tiempo de vida, ¿no? No es lo mismo consumir una leche de vaca recién ordeñada que una leche ultra pasteurizada, ¿verdad? ¿Cuál será la diferencia? En realidad, ¿cuánto tiempo nos durará la leche que, digamos, en este momento hemos ordeñado? ¿Cuánto tiempo nos durará? ¿En el refrigerador? Por muy que lo hagamos hervir, nos va a durar unos cuantos días, ¿no? Unos 3, 4 días. Sin embargo, la leche que ya viene en bolsa, la leche fluida, ultra pasteurizada, si nosotros vemos el tiempo real de fabricación, por lo menos dura de 10 a 15 días, ¿no? No es inmediato, no son 5 días. Entonces, han sido completamente eliminados todos los microorganismos para el consumo, ¿no? ¿Y qué es lo que afecta principalmente a la leche que recién ordeñamos? Son los microorganismos. Por eso se corta rápido y es de rápido consumo, ¿no? Y debe ser de rápido consumo. Entonces, son todos aquellos alimentos que industrialmente, esto no se tiene que olvidar, ha pasado por procesos físicos, químicos o biotecnológicos para llegar a las mujeres. ¿Ya? Yo creo que todos en la vida hemos comido alimentos no naturales, ¿no? Incluso ahora tal vez están en sus mochilas, en los recreos de los hermanitos, ¿no? Siempre. Entonces, clasificación de los alimentos no naturales. Aquí también hay una diferencia. Vamos a tener los alimentos procesados. Han sido alterados ligeramente para aumentar su duración o mejorar su sabor. En este caso, ahí sí podríamos dar un ejemplo de la leche fluida, porque ha sido alterada ligeramente. No es que ha cambiado totalmente su estructura. Tenemos el pan industrial. Nuestro pan natural que compramos de la tienda, ¿cuánto tiempo nos dura, chicos? 2, máximo 3 días, ¿no? Pidiendo perdón, máximo 3 días. Y el pan industrial de San Gabriel o de cualquier otra marca en bolsita que viene 10 unidades, 8 unidades, ahora tal vez porque todo ya ha subido. ¿Cuánto nos dura? No, tampoco una por lo menos unos 15, 20 días igual, ¿no? Siempre y cuando esté cerradito. Exacto, tiene conservantes para que pueda durar más tiempo, ¿no? Y además ustedes se han dado cuenta que el pan de cualquier marca, no siempre San Gabriel, pero es el más conocido, ¿no? Si alzan un pancito, digamos, unos alitas respecto a un sardita, ¿cuál pesa más? ¿Este o este? El que es del horno o el de la industria. Del horno, ¿no? Este parece que estuviéramos consumiendo aire, sí, ¿verdad? Porque tiene mayor cantidad pues, de bromato y demás que hace inflar, pero su valor nutritivo es muy bajo. Pero si hablamos de una modificación extraordinaria, no, puede ser la cantidad en este caso de algunos aditivos que hacen crecer, vamos a decir, la masa, eso tiene más, ¿no? El queso pasteurizado, el atún enlatado, el jamón cocido, el atún, el jamón, etcétera, van a seguir teniendo su misma composición, ¿no? El atún tal vez ha sido añadido de algunos otros componentes como es enlatado para que tenga mayor tiempo de vida, el jamón ha pasado por el proceso de salación, ¿no? Porque gran cantidad de sal justamente para que pueda durar más tiempo, pero sigue teniendo la misma característica de ser carne, no se ha modificado, ¿verdad? Sin embargo, los alimentos ultraprocesados,
contienen múltiples ingredientes industriales y aditivos, poco o nada se parece al alimento original. Ejemplo, snacks empaquetados, refrescos, cereales azucarados, comidas congeladas, embutidos, golosinas, etc. Ustedes deben conocer lo que yo puse en la imagen, esas papitas, las Pringles, ¿no? Entre comillas son papas, ¿no? Pero si nosotros vemos el análisis químico, prácticamente es harina y tiene casi nada de papa. Entonces, es lo que nos venden y nosotros comemos, ¿no? Pensamos que son papas. Tiene más saborizante de papa que papa, ¿no? Y lo mismo es cuando nosotros consumimos, ustedes han tenido consumido los chocopótamos, hombres lequeros, los cereales azucarados que venden, ¿verdad? ¿Eso será realmente cereal o qué será? Son más azúcares simples que cereal. Entonces se dan cuenta, llamamos a esto papas fritas, llamamos a nuestro cereal, pero en realidad no corresponde al análisis químico, ¿no? O a la cantidad que deberían tener. Por eso, chicos, los procesados nunca se van a olvidar, son los que ligeramente han sido alterados. Y los ultraprocesados ya son realmente colorantes, esencias, etcétera, pero no es el alimento que nos quieren mostrar, ¿no? Y acá nos vamos a dar cuenta con un ejemplo. Dice de estas salsas de tomate, ¿no? Información nutricional. Del primero, energía, obviamente en kilocalorías. 30, silencio chicos, por favor. 32 kilocalorías. Del segundo, 59 kilocalorías. Y del último, 15 kilocalorías. Cuando les hable yo, chicos, en el examen o ustedes escuchen en cualquier lugar, ¿qué porcentaje tiene, digamos? ¿Cuánto de proteínas tiene la carne? Porque ustedes han debido escuchar hablar, ¿no? Y dirán muchas veces 20.2% o 20.2 gramos. Siempre que se dice eso, quiere decir que estamos hablando en 100 gramos de producto. ¿Ya? 100. Ahora, miren, carbohidratos del primero 8, del segundo 11 y del tercero 3. Azúcares añadidos, 0, añadido 7.5 y añadido 0. Sodio, en el primero 8, en el segundo 17, en el último 0. En este menciona agua, pasta de tomate, cebolla fresca, sustituto, etcétera, etcétera, especies. Aquí, puré de tomate, agua, pasta de tomate, jarabe de maíz, aceite, hongos, cebolla, etcétera. Y en este dice, no reporta otros ingredientes que no sean tomates. ¿Cuál será el ultraprocesado y cuál será el procesado? Por lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Cuál será? El tercero es menos procesado. Y el ultraprocesado, el ultraprocesado podría ser el primero, pero principalmente el segundo, porque tiene más de otros alimentos que de tomate. Y este es prácticamente tomate que ha pasado otra vez por algún proceso para tener mayor vida, pero nada más solamente, ¿no? Entonces, ahí hay que darnos cuenta. Y además, miren, el valor nutritivo. Miren, si este tiene 15 calorías en 100 gramos, miren, ¿qué cosas le han aumentado a este para que tenga 50? La diferencia es amplia. ¿No? Entonces,
hay que tomar en cuenta de los... Por eso es importante, y mucha gente deportista, principalmente los deportistas, son los primeros que ven las etiquetas. Y en vez de que la gente que está enferma y demás vea eso, es lo que menos ve, ¿verdad? Pero los deportistas son capísimos en porciones y ven las etiquetas. Componentes comunes en alimentos naturales, ¿no? En alimentos no naturales, perdón. Azúcares añadidos, ya hemos visto acá en el segundo ejemplo, que se han añadido azúcares, ¿no? Grasas trans o hidrogenadas, también lo hemos visto en la anterior clase, ¿recuerdan? ¿No? Siempre va a haber eso, ¿no? Saborizantes artificiales, ¿no? Nos dicen, les voy a dar un cereal que es de piña, pero tiene puro saborizante de piña, no tiene nada de piña. Colorantes y conservantes, por supuesto, harinas refinadas, como en este caso, miren, harinas refinadas, aquí tenemos el agregado de hidratos de carbono, ¿no? Y claramente aquí dice jarabe de maíz. Y exceso de sodio, también nos vamos a este ejemplo. ¿Cuánta cantidad de sodio hemos implementado con el objetivo de que dure más? Y este es el ejemplo, ¿no? Este es el ultraprocesado que definitivamente nunca tendríamos que comprar y mirar siempre lo que corresponde a las etiquetas, ¿no? Desde ahora en adelante ya sabemos que no es bueno consumir grasas hidrogenadas ni saturadas, el exceso, por supuesto. Entonces deberíamos fijarnos, como en este caso dice, grasa vegetal totalmente hidrogenada. Entonces ustedes se fijan en lo que están consumiendo, principalmente de lo que viene del exterior, ¿no? No sabemos lo que comemos. Los que vienen de Chile, no sé, de Chile, no me acuerdo, en la anterior me visto unos chocolates, ahí dice exceso de sodio, exceso de todo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que fijar. Efectos para la salud, ¿no? El consumo frecuente. Ya les dije, todo en exceso es malo. Si sabemos equilibrar, no hay ningún problema. En este caso, ¿qué va a ocurrir? El consumo excesivo de estos alimentos no naturales, principalmente los ultraprocesados. Aumento de peso y obesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos compramos de los kioscos, tal vez tenemos mayor poder adquisitivo y económico, nos compramos de los kioscos, no gastamos energías y empezamos a engordar, ¿no? Riesgo de enfermedades cardiovasculares. Una vez que se instaura el silencio, por favor, se instaura el sobrepeso, nos viene la obesidad y por supuesto ya tenemos que pensar en diabetes tipo 2 a la larga, ¿no? Problemas digestivos, aunque no crean, muchas personas que toman bastante gaseosa, todos estos productos con alta cantidad de hidratos de carbono simple, pura frituras, papa frita y demás, puede padecer de estreñimiento o megacono, ¿no? Donde el colon crece de un tamaño considerable. Mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer a causa de todos los aditivos, etcétera, que le ponen a estos alimentos para que tengan mayor duración y, entre comillas, sean más ricos, ¿no? Adición alimentaria por exceso de azúcares y saborizantes. Entonces, chicos, cuando van a comer pollo a la broster, estoy hablando de la broster porque no me van a decir que nunca han comido, ¿verdad? Siempre nos damos nuestra escapadita para comer. Cuando ustedes están con su pollito rico, crocante, papas fritas, sus fideos, no antojar, ¿no? ¿Con qué les gusta acompañar? Sinceramente. ¿Con qué?
Ya, no puede ser. Pero ¿quién tiene que estar a su lado? El compañero. ¿Qué tipo de refresco? Una Coca-Cola, dice. ¿Quién da más, quién da menos? Refresco hervido. Algunos dirán, sí, yo prefiero refresco hervido, pero la mayoría quiere su gaseosa al lado, ¿sí o no? Cosa de consumir y una delicia. A eso justamente es lo que se refiere la última parte, adicción alimentaria. Consumimos más salado, queremos algo más dulce. Hemos visto que la Coca-Cola tiene bastantes datos de reconocibles, ¿verdad? Dulce. Salado, papas fritas. No van a comer un pollo que sea sin mucha sal, pollo salabrosco, ¿no? Entonces, a eso es adictivo. Y por eso cada vez, no, me compraré día una salchipapa. Todos los días salchipapa o día por mes. Algunos, no digo todos. Principalmente los chicos son los más gustosos en esa parte, ¿no? O pollo salabrosco sería una vez a la semana o una vez, siempre se desean. Y lo mismo, si nosotros preferimos algo, nos antojamos, van a ser donas, lo más exagerado en dulce. Van a la tienda, ¿qué hay para vender? O muy dulce o muy salado, ¿no ven? Papas fritas, chisitos. Entonces, hay que tener muy en cuenta, y eso lo vamos a avanzar en la parte de la alimentación del niño, desde niños tratar de no hacerlos adictivos. Si desde niños nosotros le damos un montón de Coca-Cola, como veo que les dan de sus biberones, les dan chisitos, gelatina, todo menos lo que corresponde, ahí ya tenemos, estamos empezando a ver niños obesos, ¿no? Y imagínense cómo van a ser después. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esto de las adicciones. Aquí felizmente no estoy viendo a personas muy gorditas, pero en el otro grupo sí hay gente bastante. ¿Ya? Bien. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Este sería el tema de alimentos naturales y no naturales. Les voy a decir, sí creo que es el tema 9 o 10. Hay un cuadrito nada más que les voy a mostrar enseguida que se involucra prácticamente a todos. Para no volver a repetir lo que hemos avanzado, no tiene sentido, ¿no? Porque no sé cómo lo habrán hecho el programa, he tratado de dividirlo todo y no repetir lo mismo. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí, chicos? Claro, entonces alimentos naturales y no naturales, ¿no? Lo vas. $45, ya Es que has pasado directamente. Así a ver. Vos les he pasado. ¿Cómo pasé el U? Sí, así se ha pasado. Por eso le pasaron. Entonces, chicos, como les iba diciendo, nosotros estamos dando muchas pinceladas a lo que corresponde a la parte de nutrición. No corresponde que llevemos al gran detalle porque van a ser temas de nunca acabar, ¿no? Entonces, estas pinceladas ustedes tienen que saber bien porque es lo básico. ¿Ya? Bien. Nosotros ya habíamos hablado antes en los grupos de alimentos sobre mezclas vegetales. ¿Qué será una mezcla vegetal, chicos? No, nunca hemos hecho eso. Y hoy día, miren, hoy día iba a ser el examen, se hubiera puesto esta ensalada. ¿Qué hemos dicho que era una mezcla vegetal? Una mezcla vegetal, chicos, es la unión de un cereal más una leguminosa. ¿Ya? No es la unión de verduras. O
Aunque el nombre podría parecerse, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Bien. Para esto es importante, chicos, atenderemos por favor, es importante que sepamos, ustedes ya han hecho la averiguación de las leguminosas, ¿verdad? No voy a mencionar todo eso porque ustedes ya conocen, pero espero que conozcan. Entonces, definición de las leguminosas. En blanco. Son los granos secos de las legumbres separadas de las vainas en que se encuentran. Una leguminosa siempre, chicos, va a venir en vainas de 2 o más granos en ellas. ¿Ya? Y esa es la diferencia de los cereales. Los cereales van a tener solamente en su vaina o en un capuchón una sola semilla. ¿Ya? Son plantas cuyas semillas se encuentran en vainas, ¿entiendo? Que cuando alcanzan la madurez se abren por ambas cosas. La palabra leguminosa deriva del latín legumen, que significa semillas en vainas. Inmediatamente digo leguminosa, ustedes tienen que referirlo a vaina, ¿no? ¿Quién conoce las vainitas? Todos conocen las vainitas, ¿no? Pero nunca se han puesto a analizar a las vainitas. Las vainitas, ¿no? Que comemos en sopa, no sé, en revueltos de vainitas principalmente, ¿no? ¿Qué tendrá por dentro las vainitas? ¿Tendrá una sola semillita o varias? Entonces, leguminosas, acuérdense de la vainita que tiene varias semillas. ¿Ya? Eso nunca se tiene que olvidar. De eso se diferencia del cereal. Por ejemplo, las lentejas, ¿no? Miren, yo la primera vez que había visto estas diferencias no creía, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo crecerán? No sabemos, etcétera, pero podemos diferenciar de manera fácil. Las lentejas, miren, aquí, en vez de lentejitas, ¿qué aparece? Arvejas, ¿no? Si ustedes van a buscar ya cuando estén en sus casas, a ver, busquen, todas tienen una misma estructura. Tienen más de una semilla las leguminosas, parecen arvejitas, así, parecen primos hermanos. Exacto, por eso el haba es una leguminosa. Y también se llama ¿cómo? El tardi también, ¿no? Todas las que crezcan en vaina, y eso ustedes ya han averiguado, pero parece que algunos no han averiguado. Por eso las leguminosas vienen en vainas y tienen más de una semilla, porque estas son semillitas o granos, ¿verdad? En una vaina. Respecto a los cereales, como sé, tenemos la avena, vamos a ver el trigo, pueden presentar espigas que vienen una a continuación de otra, ¿verdad? Pero esa no es vaina. Cada uno de esta partecita del capuchón de la espiga solamente tiene una semilla. ¿Ya? Entonces, de esa manera se diferencia el cereal y la leguminosa. Por eso, en seco se considera leguminosa a las habas, a las carteras, ¿no? Y si ustedes ven el crecimiento de los porotos, de la soya, prácticamente parecen arvejas. Aspectos generales, en este caso, de las leguminosas, ¿no? Porque estamos tocando el tema de las leguminosas, ¿ya? Como parte de la mezcla vegetal, tienen un valor nutritivo intermedio, ¿ya? ¿Por qué intermedio? Porque no es completo. Debido a la calidad y cantidad de proteínas y aminoácidos esenciales, puesto que los cereales solo contienen un 7 a 14% de proteínas que son pobres en ciertos aminoácidos, o con eso, ¿no? 7 a 14% de proteínas que solo tiene algunos aminoácidos, no tiene todos. La respuesta para una dieta de mejor calidad de la mayoría de la gente pobre va a ser la mezcla de cereales y leguminosas, ¿no?
ustedes ya les había mencionado, para estos tiempos donde ha subido la carne, ha subido los productos, nosotros por lo menos nos podemos dar el gusto de comer carne o poder ir a comer incluso a la carne, pero hay gente que no tiene ni siquiera esa solución. Tal mezcla no solo proporcionaría un mejor aporte de hidratos de carbono, grasas y proteínas, sino que los componentes que lo integran se complementarían. Esa es una palabra clave, complementar. El cereal se complementa con la leguminosa y la leguminosa se complementa con el cereal, ¿no? Entonces, entre sí por los aminoácidos de que cada uno es deficitario, ¿no? Enseguida vamos a ver eso. Proporciones de una mezcla vegetal. ¿Cuánto nosotros habíamos dicho anteriormente que debería ser la proporción, chicos? ¿Esta será una mezcla vegetal, sí o no? ¿Cuál es el cereal y cuál es la leguminosa? Exacto, ¿no? Cereal es el arroz y la leguminosa son los frijoles o los porotos que nosotros así conocemos, ¿no? Legalmente el porcentaje tendría que ser 30% cereal, perdón, 30% leguminosa y 70% cereal. Aquí dice 60, pero 70%. Se maneja cualquiera de estos dos, ¿ya? Pero nosotros en laboratorio hemos hecho un experimento. ¿Cuánto cubre de los aminoácidos deficitarios una mezcla vegetal? Entonces, generalmente se maneja 30 a 70%. 30 de leguminosa y 70% de cereal. Pero este porcentaje no significa que está mal. Pero el mejor, el que se adapta mejor es 30 a 70. ¿Ya? Ahora, ¿cómo y por qué se van a complementar el cereal y las leguminosas? Los cereales van a ser deficientes en estos aminoácidos, en lisina, treonina y triptófano. Y las leguminosas van a ser deficientes en metionina. Entonces, al unirse, ya no va a haber ningún tipo de deficiencia y van a tener los aminoácidos completos. Pero los aminoácidos completos para reemplazar ¿a quién? Para reemplazar a la proteína de la carne. Eso es importante. Por eso no solo la leguminosa va a reemplazar a la carne. Eso es un error. Siempre tiene que estar unido a un cereal para complementarse por los aminoácidos deficitarios que tiene. ¿Ya? Eso es importante y eso es pregunta de examen. Entonces, es decir, se refiere a los aminoácidos que se encuentran en cantidades muy bajas o nulas, como en estos casos, ¿no? Considerados como alimentos de proteínas incompletos. La leguminosa solita es incompleta en proteínas porque le faltan proteínas. El cereal también es incompleto en proteínas porque le falta lisina, treonina y triptófano. Pero unidos los dos ya no tienen ninguna deficiencia. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros tenemos que preparar las leguminosas? Aquí no voy a hablar de los cereales porque nosotros todos los días de nuestra vida consumimos cereal, ¿verdad? Consumimos fideo, consumimos arroz, en arroz blanco, en arroz graneado, en sopa de arroz, en lo que ustedes quieran. Pero muy pocos saben cocinar las leguminosas, ¿verdad? Como el grano es bastante duro, ¿qué se hace con las leguminosas? Digamos lentejas. Se remoja. ¿Cuánto tiempo tendríamos que remojar? ¿Media hora? 15 minutos.
Una noche antes, ¿verdad? Porque no va a remojar inmediatamente. En agua fría se lleva al remojo una noche antes, ¿ya? Pero antes de llevar al remojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Si compramos a granel, lavar y quitar las impurezas, porque puede tener hierbitas, pajitas, etc., ¿no? Y se lava, ¿por qué? Porque como es a granel, un montón de tierra, etc., ¿no? Ahora otra cosa es cuando ya vienen en bolsita, ya no es necesario. Entonces, primero quitamos las impurezas y lavamos, ese es el proceso. Como segundo punto, ¿qué hacemos? Remojar. Una vez que ya está limpia, remojamos. Como ya está limpia nuestra leguminosa y ya está en agua de remojo, con el mismo agua de remojo tenemos que llevar a la cocción. Porque si nosotros botamos el agua de remojo, estaríamos botando o eliminando lo que son las vitaminas y minerales que contienen esos granos. Es importante. Entonces, por eso es importante primero tener las impurezas, luego lavar y luego llevar a la cocción. Cuando ustedes llevan a cocción en el mismo agua de remojo, todo lo que son las vitaminas y demás, ¿no? Como ven en la imagen, vuelve a su lugar. Si ha salido al agua, ¿no? Porque entran y salen, ¿no? Porque entra agua y tiene que salir algo, ¿verdad? En el remojo. Entonces, sale al agua del remojo algunas vitaminas y minerales. Llevamos con el mismo agua del remojo en la olla, entonces vuelven a ingresar esas vitaminas y minerales y así no se pierde valor nutritivo. ¿Ya? Entonces, es importante, por eso, realizar esos pasos que les he mencionado con las leguminosas. Componentes antinutricionales de las leguminosas. Tenemos algunos, pero en general esto va a ocurrir por las leguminosas mal cocidas o mal cocinadas, ¿no? Cuando ustedes hagan porotos, hagan lentejas, hagan garbanzo, que creo que ya corresponden estos días, ¿no? Hacer, tienen que hacer cocer bien. Si no hacen cocer bien, puede afectar estas propiedades antinutricionales, como ser los fitatos, también llamados ácido fítico. Son compuestos que se encuentran en las leguminosas o legumbres y que pueden interferir con la absorción de minerales como el hierro del zinc. Las lectinas son compuestos que pueden interferir con la absorción de minerales como el hierro y el zinc. Ya tenemos dos que van a impedir la absorción del hierro y el zinc. Saponinas son compuestos que pueden formar espumas en los garbanzos. Silencio, chicos, por favor. Y se agrega cuando se les agrega agua. ¿Ustedes han visto de algún alimento que forma como espuma cuando se lo lava? ¿De qué alimento? No digan jabón, ¿no? Porque no tienen que ver. De la quinoa, exacto. La quinoa tiene muchas saponinas. ¿Ya? Y por eso parece que estuviéramos lavando con detergente, ¿verdad? Cuando se lo lava. Lo mismo ocurre en las leguminosas, ¿ya? Entonces, estas saponinas son componentes antinutricionales. Incluso en la quinoa, ¿qué se hace? ¿Qué se debería hacer? ¿No? La quinoa debería lavarse, pero a la vez hacerla un hervor previo antes de consumir. ¿Qué significa? Si ustedes van a hacer sopa de quinoa o leche con quinoa, hacer hervir primero la quinoa, que salga toda esa espuma, que salga todo el amargo, y recién llevar a la preparación de leche, etcétera, para consumir. Se hace dar un hervor. Tenemos otro que es un componente antinutricional
mencionar, inhibidores de la tripsina son compuestos que pueden reducir la utilización de nutrientes. Estamos diciendo igual que va a impedir la absorción de nutrientes. Compuestos fenólicos, de la misma manera, pueden reducir la utilización o absorción de nutrientes. La mayoría de estos compuestos se encuentran en las cubiertas de la semilla. Irónicamente, también los minerales y las vitaminas se encuentran en las cáscaras. Por eso es importante que la leguminosa esté bien cocida para que nosotros podamos consumir, ¿no? Entonces, en general, por eso las leguminosas, ¿no?, si están mal cocidas, pueden interferir en la absorción de nutrientes, principalmente del hierro y del zinc, generar molestias digestivas. ¿Qué molestias digestivas nos puede dar, chicos? Cuando han comido bastante, no sé, poroto, haba seca, arveja seca, ¿qué generalmente les da? Gases, ¿verdad, chicos? Pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Consumimos mucha cantidad y nos da gases. Deteriorar las funciones gastrointestinales, bueno, no mucho eso, pero eso es a la larga, ¿no? Eso no quiere decir que con una vez que consumamos ya tenemos este problema. Esto es en caso de que las leguminosas no estén adecuadamente cocidas, ¿ya? Muy bien, hasta aquí alguna consulta de la mezcla vegetal y leguminosas. Todo lo principal, ¿no? Bien. Miren que aquí habíamos acabado ya el segundo tema y nos falta un tema mucho más corto que abarca muchas otras cosas. ¿No hay preguntas del primer y segundo tema, chicos? Todo esto ya está subido por si acaso en el Classroom, ¿no? Bien. Decía en la guía que me han proporcionado, ya características de frutas, verduras, etcétera, que nosotros ya lo habíamos tocado en el arco de la alimentación, sabemos a qué grupo pertenece, etcétera, ¿no? Son ricos en ello. Entonces aquí yo he armado un solo cuadro, ¿ya?, donde podamos identificar lo principal de estos alimentos o de este grupo de alimentos que han solicitado. Por ejemplo, cantidad de calorías aportadas aproximadamente. ¿En cuántos gramos hemos dicho? En 100 gramos. ¿Verdad? Siempre en 100 gramos. Las carnes, chicos, esto es en general, ¿ya? Porque hay carne de pollo, carne de res, carne de cordero, etc. Un promedio que aportan va a ser de 130 kilocalorías en 100 gramos. Los huevos van a aportar aproximadamente 136 kilocalorías en 100 gramos. ¿Cuánto es una porción de huevos, chicos? Una unidad. ¿Y cuánto pesa aproximadamente una unidad? Y eso lo tienen ustedes en porciones. ¿Cuánto pesa? 100 gramos. 50 gramos. Si estamos hablando de 100 gramos, sería como 2 porciones de huevos, 2 huevos, ¿no? Pero huevos medianos. De los lácteos, miren, por eso están preferidos por todos los lácteos. Aportan en 100 ml 65 kilocalorías en la leche fluida. El queso fresco, como aglutina mucha cantidad de leche, proteínas, etcétera, va a aportar más. En este caso, aproximadamente 276 kilocalorías, ¿no?
Y el yogurt va a aportar en 100 ml 78 kilocalorías. Las frutas y verduras, miren, en 100 gramos van a aportar 57 kilocalorías las verduras y las frutas 73 kilocalorías. Muy bajo, menos de 5. Por esas son las principales para perder peso. Ahora, nutrientes principales que tienen estos alimentos. Las carnes hemos dicho que pertenecen a qué grupo de alimentos? Formador, protector o energético. A ver, piensen, formador, protector o energético. Formador. Por lo tanto, el principal nutriente que va a tener es la proteína, ¿no? Entonces, contiene proteínas de alto valor biológico. Los huevos también van a ser ricos en proteínas porque son del grupo de los alimentos formadores, ¿no? Los lácteos, ¿a qué grupo van a pertenecer? ¿Formador, protector o energético? Formador, muy bien. Proteínas de alto valor biológico. Estos tres, ¿no?, son ricos en proteínas. Ya no voy a tocar el tema del grupo 1 y el grupo 7 porque sabemos que es rico en hidratos de carbono, ¿verdad? Principalmente. El grupo de las verduras y frutas, si se dan cuenta, tienen casi nada de proteínas. De 0,5 a 2 gramos es una grama, ¿no? Por eso no se considera alimentos ricos en proteínas, sino ricos en vitaminas y minerales. El contenido mineral, miren, las carnes van a tener principalmente hierro, zinc, calcio, selenio y otros minerales. Y hemos hablado de estos principalmente para que sirven, ¿verdad?, en la clase de vitaminas y minerales. Los huevos van a contener vitamina A. La vitamina A, chicos, va a estar en la yema del huevo, ¿no?, en forma de beta-caroteno, por eso es que es de color naranja. Y las proteínas van a estar en la clara del huevo o en la albúmina porque es prácticamente proteína. ¿Ya? No se olviden que la vitamina A es liposoluble, ¿no? Entonces el huevo también va a tener algunos minerales como el hierro, calcio, fósforo, zinc, selenio, pero en mínima cantidad, ¿no? Principalmente es rico en vitamina A y en proteínas. Los lácteos van a ser ricos en vitaminas hidrosolubles, como ser las del complejo B, vitamina B1, B2, benzina y ácido fólico. Y en una principal que es liposoluble, la vitamina A. Todas las frutas y verduras son fuente de carotenoides o precursores de la vitamina A, ¿no? Ácido fólico y otras vitaminas del complejo. Todas las frutas y verduras, por eso están en el grupo de los protectores. ¿Ya? ¿Qué más? Contenido en grasas. Acá yo puse que el contenido de ácidos, las grasas, ¿qué tipo de grasas van a tener? ¿Saturadas o insaturadas? ¿Ya se me olvidaron? Saturadas. Las grasas, las carnes tienen el tipo de grasa saturada, ¿no? Entonces, ya sabemos que debe consumirse sin abusar. Aquí yo he puesto un porcentaje de 8 a 28%, porque esto va a depender del tipo de animal, si va a ser pollo, si va a ser pavo, si va a ser pescado, carne de res, cordero, chancho, etc., ¿no? Entonces, puede ir la grasa de 8 a un 28%. Incluso va a depender del tipo de corte, porque hay cortes de animales que son más grasosos que los que tienen pura pulpa, ¿no? Entonces, por eso el rango es muy amplio. ¿Ya? Los huevos principalmente van a tener lo que es el colesterol, que hemos dicho que no es malo porque todo lo necesitamos en mínimas cantidades, ¿no? En un 7%.
La leche contiene ácidos grasos de cadena corta, media, que facilitan la digestibilidad tienen cantidad de grasas del 2 al 18%. Por ejemplo, la leche fluida tiene un 3.5 de grasa. La leche semi descremada tendrá 1.8, tiene 1.6 de grasa, casi muy baja. Entonces, esta diferencia igual va a depender mucho de qué producto lácteo estemos consumiendo. Algunos quesos hay más grasos, ¿verdad? El queso tiene mayor cantidad de grasa, el yogur también. Entonces, por eso el rango es bastante amplio. Y las frutas y verduras, como pertenecen al grupo de los alimentos protectores, no tienen, podríamos decir, casi nada de proteínas y casi nada de grasas. Por eso las prefieren bajar de peso. Tienen menos de 0,5 gramos de grasa en 100 gramos. Es casi nada, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿Cuál es algún producto que podría perjudicar a algunas personas el consumo de lácteos? Puede ser la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Y muchos tienen la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? O algunos pueden tener el problema de no digerir bien la caseína. ¿Y qué es la caseína? La proteína de la leche, ¿no? Entonces hay diferencia entre los dos, caseína y lácteos. Entonces en este cuadro yo he querido poner aquí todo, como les había mencionado, se relaciona. Aquí claramente podemos ver que las frutas y verduras tienen casi nulamente proteínas y grasas, son más ricas en vitaminas y minerales, por eso pertenecen al mundo de los alimentos protectores. Los lácteos tienen mayor cantidad de vitaminas y minerales, principalmente de proteínas, por eso pertenecen al grupo de los alimentos formadores. Lo mismo los huevos, lo mismo ¿no? Principalmente ricos en proteínas, por supuesto tienen algunas vitaminas y minerales, y entre estos la vitamina A es fundamental y las vitaminas del complejo. Listo, chicos, aquí he querido resumir lo más importante de los grupos de ricos en proteínas, ricos en vitaminas y minerales, porque el otro ya son ricos en hidratos de carbono, que ya lo conocemos, ¿no? Y aquí habríamos terminado los 3 temas, miren, cortitos, pero se ha relacionado totalmente con todo lo que hemos visto, ¿no? Nada del otro mundo, pero tal vez un poquitito más de conocimiento. ¿Alguna consulta, chicos, hasta aquí? Veo que varios están haciendo otras cosas menos atender a la materia. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Cuánto tiempo es que se hace el poroto? ¿El poroto? Bueno, generalmente en olla a presión, que sería lo ideal, en cuanto suene la... ¿Cómo se puede decir? La boquilla, 15 a 20 minutos. Sí. Y obviamente, y no poner sal, porque la sal hace que los granos se vuelvan más duros, no cuesta bien. Al final hay que poner. Bien, chicos, ahora sí, a menos de que se caiga el cielo, nos vemos el martes en el examen. Estudien, por favor, chicos, veo que no están estudiando y no es difícil.